Amarillo es con... Listo, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan correctamente? Sí, profesor. Listo, muy gracias, Ari. Bien, como les dije, ¿no? La puntualidad es uno de los principios que debemos practicar. Listo, jóvenes. Bien, vamos a continuar con lo que es la clase de física. Bien, antes de eso, como dije, ¿no? Necesito una persona que va a ser mi delegado. O sea, todos los demás se van a comunicar con él o ella para saber si tienen alguna duda. Yo sé muchas veces que a esta edad, o a esa edad, la plena juventud, son un poquito temerosos, ¿no? Tienen, por decirlo sin miedo a preguntar, así que si se comunican con alguien que tiene la misma edad, lo van a hacer más fácilmente. ¿Alguien desea así ser mi delegado para que me indique qué es lo que hemos hecho en la clase la semana pasada y a la vez, si alguno de sus compañeros tiene alguna duda, alguna consulta? Claro, se le va a dar un punto adicional en su nota final, ¿sí? Que vale más o menos a 4 puntos en cualquier fase.
Pues escucho al dedo. Bien, Nicole y Sari. Bien, chicos. Nicole, ¿en qué años usted se encuentra, señorita? Lo ideal sería por micrófono, ¿no? Ok, en quinto de secundaria, profesor. Y Sari, usted también creo que se encuentra en quinto. No, profesor, yo soy de tercero. En tercero. Bien. Bien, en el chat, si en el chat que ahora estamos, hay un poquito más de personas, pongan quién quiere que sea su delegada, ¿sí? La señorita Nicole o la señorita Sarit. Para hacerlo más rápido, pongan N o Z, va a ser una democracia esto. Sí, ya que estamos en época de elecciones. Ya hay 1-1. ¿Qué más? Por favor, anímense, jóvenes. Las mismas señoritas pueden votar por sí misma o por su contrincante. Es válido su voto, jóvenes señoritas, ¿sí? Antes de empezar la clase. Nicole, ¿usted por quién vota? ¿Por usted? Ya para finalizar esto. Bien, como no hay más, y solo han votado 3 personas, la señorita Nicole va a ser mi delegada, ¿sí? Entonces, cualquier consulta, cualquier duda, que digamos, no me la quieren hacer a mí, se la hacen a la señorita Nicole. Ella me va a hacer llegar, profesor, tiene más problemas resueltos, o tiene un libro de guía, yo qué sé. Ella la hace, ¿no? Porque está en un año superior y con ella se pueden comunicar si no lo quieren hacer con mi persona. Bien, y ella tiene su punto adicional al final de cada bimestre, ¿sí? Un punto final sobre su nota final. Bien, jóvenes. Como dije, ¿no? La semana pasada hicimos el método científico. ¿Qué han investigado o alguien quiere presentarse o decir, profesor, yo he investigado tal, en tales fuentes, mi conclusión es tal, con sus palabras, ¿sí? Recuerden que también es punto. ¿Alguien? O si no, empiezo a llamar, ¿ah? Listo, Sari. A ver, con tus propias palabras, y ya sé que me has enviado las diapositivas, con tus propias palabras, ¿qué investigaste? ¿En dónde investigaste? ¿Y cuál fue tu conclusión? En, Primero, ¿qué ya. investigaste? ¿Cuál fue tu pregunta para que investigaras referente a ese tema? Yo, profesor, investigué sobre el hielo seco. Ya, me gusta. Listo. Eh, Do- en- Continúa. ya. Observación. Se observa que hay una especie de bloque que al ponerlo en contacto con agua, este empieza a botar un humo. Luego en vía de investigación. En investigando, descubrimos que este bloque se llama hielo seco. Ya, Es dióxido de carbono, pero en estado sólido, muy que se bien. consigue a una temperatura de menos 78. Eh, la hipótesis que podemos sacar es que el hielo seco se consigue a una temperatura muy baja. Por eso, al entrar en contacto con el agua a temperatura ambiente, se evapora. Eh, y pues se experimenta y podemos sacar como conclusión de que el hielo seco es un material, o bueno, sí, un material que tiene la propiedad de sublimarse, es decir, que pasa del estado sólido al estado gaseoso. Muy bien, muy buenos Gracias. términos, señorita. Excelente. Muy bien, parece que usted está en quinto, no en tercero. Muy bien. ¿Quién más se anima, jóvenes? Si no, empiezo a llamar. Como dije, son 3 personas. Me ha dicho muy buenos términos. ¿Sí? Empiezo a llamar de canto, jóvenes. ¿Ah? La delegada. No, 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 no. Ya, el señor Luis, entonces. Señor Luis, ¿usted a qué ha investigado? Recuerden que es nota de participación, ¿no? Y esto ya es nota de su
tarea anterior. Señor Luis. 3, 2, 1. Bien. Señor Luis, ¿ha hecho su tarea? En pocas palabras. Ya se le mandé captura. Ya, explícame lo que has investigado. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Por qué el color de las hojas Ah, ya, son verdes, no? sí me acuerdo. Ya, ¿por qué? Sí, no, una pregunta muy curiosa también. ¿Por qué? ¿Cuál fue tu Mis hipótesis. hipótesis o dónde investigaste? Bueno, en el internet y en unos libros de biología que tuve guardados. Ya, listo. ¿Cuál fue tu conclusión respecto a este fenómeno físico? ¿Por qué las flores, o las hojas, perdón, tienen ese color verde? Por el procedimiento que hace la fotosíntesis al crear sus alimentos, se halla un pigmento de clorofila que es Ya, la encargada de dar el color a las hojas. muy bien, excelente. Muy bien, señor Luis. Sin miedo, ¿no? Parece a veces que soy malo, sin miedo lo digo. Ya. ¿Quién más? Una última persona más. Empiezo a llamar, si no, ¿ah? Ya para empezar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es bastante fácil. Señor Alejandro, ¿es su primera clase, creo? Alejandro Belisario. Señor Alejandro, ¿se encuentra en la clase? ¿O solo ha entrado, hecho clic y se ha ido? Bien. Señor Josué Alarcón. Y el señor Alejandro no tiene asistencia. Señor Josué Alarcón, ¿se encuentra en la clase? Profesor, se lo había mandado por WhatsApp el documento completo, no lo Ya. ha visto. Sí lo he visto, pero yo quiero que me expliques con tus palabras qué es lo que has investigado. ¿Cuál fue tu pregunta? Sin miedo, ¿sí? Sin miedo, jóvenes. Es que ahora no tengo el documento. Disculpa, no te escuché bien. Señor Josué. Disculpe, porque estoy buscando el documento. Escríbelo, por favor, no tienes muy buen audio. Ya yo voy a explicar respecto a lo que tú has investigado. Escríbelo, por favor, en el chat. No, pero ¿qué has investigado? No me busques el documento. ¿Cuál fue tu pregunta para buscar respecto a ese tema? Los geysers, ya. Entonces son rocas o sólidos de agua bastante grandes, ¿no? Entonces, ¿por qué se forman, no? Debido a las bajas temperaturas. Supongo que habrás visto una película o habrás visto en las noticias respecto a eso. Sí, entonces ya habrás buscado en internet debido a que se forman. Y erupciones volcánicas también, muy bien, excelente. Sí, no tengan miedo, jóvenes, ¿sí? Ya jóvenes, sin más que decirles, ya está, ¿no? Recuerden, ¿no? Que los últimos 5 minutos de la clase, ahí vale más su asistencia que en los otros 80 minutos, porque en los últimos 5 minutos van a prender su cámara y ahí me van a corroborar que han entendido el día de hoy. Así que, a guerra avisada, no mata muertos, no me acuerdo cómo eres. Bien chicos, análisis vectorial. Sí, empecemos con el primer tema de este año. Análisis vectorial. A simple vista, ¿qué ustedes ven en la pantalla? ¿Sí? ¿Qué simple vista ven? ¿Qué es lo que pueden notar a simple vista? ¿Pueden ver? Personas corriendo. Claro, personas corriendo. ¿Qué más pueden ver? Flechas, ¿verdad? Flechas que me indican la dirección hacia dónde va dirigida una persona. La semana pasada ya vimos lo que es una magnitud escalar y vectorial. Si esta persona va dirigida, digamos, hacia la derecha, entonces está
matemáticamente está representado por una flecha que me indica hacia dónde va a correr dicha persona. Estos corredores también están corriendo en una dirección que puede ser representada matemáticamente a través de ¿qué? De una flecha o también denominado vector. ¿Sí, jóvenes? Entonces, análisis vectorial. ¿Cuáles son mis objetivos el día de hoy? Representar algunos fenómenos físicos empleando métodos vectoriales. Como viste, un fenómeno físico tan sencillo como es el de correr. ¿Sí? Un fenómeno físico puede ser representado a través de una magnitud física, en este caso por una simple flecha. Comprender y aplicar correctamente las reglas existen ¿en dónde? En las operaciones con vectores. Hoy día vamos a ver operaciones con vectores, desde las más básicas que son la suma, la resta, multiplicación y división no las vamos a tocar por el momento. Ya cuando ustedes tengan un poquito más de conocimiento de estos temas, ya vamos a hacerlo, ¿no? Eso va a ser a mediados de año, por decirlo así. Pero lo primero que vamos a hacer, todos hemos aprendido a sumar, todos hemos aprendido a restar, entonces vamos a aplicarlo el día de hoy. Finalmente, vamos a aprender a descomponer y componer vectores a través de una composición rectangular. Esto para mí es lo más importante. ¿Por qué? Si usted domina muy bien la descomposición rectangular, el curso de física, lo que estamos llevando a los primeros meses, se le va a hacer tan sencillo como sumar 2 más 2. Así de simple. El curso de física se le va a hacer tan fácil como sumar 2 más 2. Entonces, una descomposición rectangular es la base, por decirlo así, de toda la física en lo que se refiere a operaciones matemáticas. Finalmente, ¿no? Vector. ¿Qué es un vector? Es un modelo matemático, ¿no? Que gráficamente representa un segmento de línea orientado. ¿Sí? Tiene una dirección, tiene un sentido y tiene un módulo, las cuales son las partes de un vector, como puedes ver, partes de un vector. Entonces, cuando yo te pregunte, recuerden que mientras voy avanzando, pueden ir anotando cosas que consideren importantes. Igual esto yo lo estoy subiendo al aula virtual finalizando la sesión. ¿Cuáles son las partes de un vector? Puede ser que se venga una pregunta, ¿no? Al final de la clase. Tiene 3 partecitas, ¿sí? El módulo o el tamaño del vector, el sentido, ¿sí? Hacia dónde se dirige, y la dirección, ¿sí? La dirección veo que es el ángulo que forma con el eje X positivo. Nada más. Así que cuando te pregunte, ¿qué es la dirección? Tú simplemente me vas a decir, es el ángulo que forma con el eje X positivo. Y acá tenemos su representación. El vector sí o sí va a estar representado por una flechita en su cabecita. Es como su sombrerito. El tamaño del vector o el módulo, como se le conoce, simplemente va entre 2 barras o un valor absoluto, o simplemente va como un número cualquiera. Finalmente, la dirección es el ángulo. Ya contigo sí ya puedo hablar de dirección, porque ya vimos, o ya hiciste en tu tarea de trigonometría, ángulos trigonométricos, ¿sí? Lo que es 37, 53. Entonces ya sabes qué ángulo forma con el eje X positivo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, esas son las 3 partes de un vector. También vimos la semana pasada la representación cartesiana, ¿sí? ¿Cómo es que un vector en un plano cartesiano yo puedo hallarlo? ¿Quién se acuerda? A ver, o si no empieza a preguntar. ¿Quién se acuerda cómo llamamos un vector en un plano Restando cartesiano? ¿Qué restamos, señorita Sarit? la cabeza con la cola. Muy bien. Restamos en un plano cartesiano el punto donde se encuentra la cabeza, en este caso en N, menos la cola donde se encuentra M. Simplemente es una resta, ¿no? Restar X con X y Y con Y, nada más. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, de forma rápida, para acordarnos, ¿no? Digamos, yo tengo este vectorcito, ¿sí? Y de forma rápida ustedes me van a decir cuánto vale, ¿no? Vamos a hallar tanto su tamaño como su módulo.
Bien, primero que tengo que hacer, a ver, primero tengo que ubicar el punto donde se encuentra dicha cola. Y también tengo que ubicar el punto donde se encuentra dicha cabeza. Entonces, ¿dónde se encuentra la cola? Si cada cuadradito vale una unidad. ¿Cuánto vale, jóvenes? Cola 2,2. ¿Seguro? ¿Seguro, señor Ruiz? 1,2. Bien. Muy bien, señorita Seri. El vector S simplemente se puede hallar que restando que la cabeza menos la cola. Entonces vamos a hacerlo en orden, ¿no? ¿Cuánto vale la cabeza? Si cada cuadradito vale una unidad. La cabeza es donde se encuentra dicho vector, o la dicha flecha, en este caso. 4,5. 4,5, ¿no? Entonces le pongo 4,5. ¿Por qué 4,5? Para los que no estuvieron en la sesión pasada. Porque se desplazó 4 cuadraditos en el eje X, ¿sí? 4 cuadraditos en el eje X, pero también se desplazó 4 cuadraditos en el eje, perdón, 5 cuadraditos en el eje Y, ¿sí? Entonces primero se pone en orden, primero las X y después las Y. Entonces desplazó 4 cuadraditos en el eje X y 5 cuadraditos en el eje Y. 4 cuadraditos en el eje X y 5 cuadraditos en el eje Y. Y esto le resto el punto de la cola. ¿Sí? ¿Dónde está la cola, jóvenes? 1,2. 1,2. Muy bien. ¿Por qué? Vuelvo a explicar. Porque se desplazó un cuadradito en el eje X, solamente uno, y se desplazó 2 cuadraditos en el eje Y. Entonces, simplemente, ¿cómo se hacía esta diferencia? Profe, 4,5 menos 1,2. ¿Cómo se hacía esto? Allá. Esto se hacía de la siguiente forma. Primero se restaban X con X, ¿sí? X con X, ¿sí? X con X, y después que se restaban Y con Y, respetando claramente los signos, ¿sí? Y con Y. ¿Cómo así? ¿Cuánto sería 4 menos 1? 3. 4 menos 1 es igual a ¿cuánto? A 3, ¿verdad? ¿Y cuánto es 5 menos 2? 3. 5 menos 2 también me da 3, ¿no? Siempre respetando los signos. En este caso ambos son positivos y simplemente sería como una resta, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 4 menos 1? 3. Entonces, ¿cómo es 5 menos 2? 3. Y se acabó. El vector S vale 3 en X y 3 en Y. ¿Cómo yo compruebo si está correcto lo que acabo de realizar? ¿Cómo yo comprobaría, jóvenes? De la siguiente forma, ¿sí? ¿Conocen lo que es un plano auxiliar? ¿Qué tiene por auxiliar, jóvenes? Y con esto van a ser todos los problemas, ¿sí? Van a ver que su guía va a estar bastante sencilla. Auxiliar es algo que no está inmerso en el problema, sino es como una ayudita que me va a proporcionar a ver si está correcto. Entonces, en la cola del vector S, ¿sí? En la cola del vector S, voy a hacer un plano cartesiano auxiliar, de esta forma. Va a estar de color verde, ¿sí? De color verde para que te des cuenta. Voy a dibujar un plano auxiliar en la cola, ¿sí? En la cola nada más. ¿Sí? Sí, jóvenes, este plano de color verde. Ahora, ¿cuánto es la cabeza menos la cola? A la cola, ¿dónde se encuentra en el plano de color verde? Ayúdeme a ver. En el plano de color verde auxiliar, ¿dónde se encuentra la cola? En 0. En 0, ¿cuánto? 0. 0,0, ¿verdad? Entonces, simplemente con yo hallar la cabeza, ya yo hallo el vector en general. Porque ¿cuánto es la cabeza menos la cola? Sabiendo que la cola es 0,0. Simplemente el vector S. Entonces, cuento, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, el vector S, en pocas palabras, con ese plano auxiliar, ¿cuánto vale? 3 en X. ¿Y cuánto vale en Y? 1, 2, 3. 3. 3, ¿no?
Entonces, una forma más rápida de realizar, sin necesidad de restar, ¿qué? Cabeza menos cola. ¿Sí? Simplemente en la cola, donde se encuentra dicho vector, creas un plano auxiliar, y en ese plano auxiliar, en la cola es 0,0. Con tan solamente tú hallar, ¿qué? Con tan solamente tú hallar la cabeza, ya hallas el vector en general. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. ¿Todos? Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. También hemos hallado el vector, ¿no? Hemos hallado el vector S en sus componentes X y Y. A ti, cuando te pidan módulo, adivina qué vas a aplicar. A ver, adivina. El famoso teorema de Pitágoras. Y desde ahora te lo voy a presentar porque lo vamos a utilizar un montón. Un montón. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la resultante, o sea, el tamaño de dicho vector, simplemente que es igual. ¿Es igual a qué? A la raíz de, a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuánto es x al cuadrado, jóvenes? ¿Cuánto vale x en ese 9. vector? 3. 3. ¿Y cuánto vale y? 3. Entonces simplemente es cuestión de reemplazar y ya me va a salir la resultante. 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto me sale esto? ¿Raíz de cuánto? Raíz de 18. Raíz de 18 y se acabó, ¿no? Lo vamos a dejar por ahí. No, todavía no vamos a factorizar. Sí, jóvenes, entonces a mí cuando me piden el módulo, simplemente aplico la siguiente fórmula. Y cuando me piden el vector en sus componentes X y Y, lo voy a presentar como en la forma de color negro. ¿Sí? Entonces, este método es muy efectivo para evitar estar restando cabeza menos cola. Sí, jóvenes, ¿alguna duda o consulta? Porque todos los problemas los vamos a hacer de esa forma. Ya no vamos a estar restando cabeza menos cola. ¿Sí? Vamos a crear un plano auxiliar y va a salir más rápido. Chicos, ¿alguna duda o consulta? No, profesor. No, profesor. Los demás, a ver. Recuerden que al final tienen preguntas, ¿ah? Yo te pongo una pregunta así y ya tú me lo resolverás. Bueno. Bien, pasamos a otro problema, ¿no? A ver, este problemita, ¿no? Me piden el vector S y también el módulo del vector S. Bien, ¿cómo haríamos en este caso? ¿Qué es lo que tú harías así de forma rápida? ¿Dónde crearías un plano auxiliar? ¿En la cabeza o en la cola? En la cola. En la cola, ¿no? Entonces, en la cola empiezo a crear mi plano auxiliar de forma inmediata, porque así se hacen problemas incluso mucho de nivel, se hacen de esta forma, ¿sí? Entonces dime, ¿cuánto vale el vector S? Este vectorcito S. ¿Cuánto se ha desplazado en el eje YX auxiliar? En el de color verde. También vale cada cuadradito, ¿no? ¿Cómo así, profe? Ya lo voy a volver a explicar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Pero negativo o positivo el vector S en el eje X? Negativo. Entonces, ¿cuánto vale? ¿6 o menos 6? Menos 6. Menos 6 en el eje X. ¿Sí? Ahora, en el eje Y, ¿cuánto se desplazó? Haz tú solito. 6. 6, ¿verdad? Con el eje X, perdón, con el eje auxiliar. Parto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 se desplazó en el eje Y auxiliar, 6,6. Y se acabó. Ya hay el vector S en sus componentes X y Y. ¿Cómo hay el módulo, jóvenes? ¿Qué aplico? Me piden módulo. Teorema de Pitágoras. Pitagorazo, ¿no? Como lo denomino. El módulo simplemente se halla como R, que también se denomina resultante,
Que sería igual a ¿qué? A la raíz de ¿qué? X al cuadrado Más y al cuadrado. más y al cuadrado. ¿Cuánto vale X? Menos 6. Menos 6 al cuadrado. ¿Cuánto vale Y? 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto, jóvenes? Un número elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? Positivo, ¿verdad? Sí. 36 más 36, ¿cuánto me da? 70. 72. Entonces la resultante, por el momento lo van a expresar así nada más. Todavía no me van a factorizar. Raíz de 72. ¿Sí? El módulo se denomina eso. ¿Se entendió, jóvenes? ¿O quieren que lo haga con el método anterior de cabeza menos cola? Sí se entendió, profesor. Los demás, chicos, Sí, profesor. los demás. Josué, no sé, Alex. Alex, tú, no se te vaya a ir a internet. Michael, Mayeli, Mijailovich. Oscar, sí se entendió, ¿verdad? No es difícil, ¿sí? Simplemente es crear un eje auxiliar y empezar a contar cuadraditos después de ese eje. Incluso puedes borrar el eje de color negro y ya, ¿no? Se daría más fácil. ¿Sí? Nada más. Borras el eje de color negro y ya te va a salir el vector tal como lo conocemos. Como en este caso, me dice, ¿no? Hallar el vector resultante. No te van a dar solamente un solo vector en los problemas. Te van a poner varios vectores. Así como en este caso. ¿Qué tenemos por resultante? ¿A suma o resta? Jóvenes, ¿qué se entiende por la palabra resultante? ¿A suma o a resta? Resta. No, se entiende como suma, ¿sí? Y la resultante de varios vectores es como la suma de todos los vectores involucrados. ¿Cuáles son los vectores involucrados en este problema? Ah, muy fácil. Me pide, ¿no? La resultante simplemente será la suma de todos los vectores involucrados. Entonces será A más B más C. Entonces, si yo quiero sumar A más B más C, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hallar, jóvenes? Cada vectorcito. ¿Sí? Entonces voy a hallar el primero, el vector A. ¿Sí? El vector A. ¿Cuánto vale a simple vista? Creando tu plano auxiliar imaginario, claro está. Vamos, es práctico. Cada cuadradito vale una unidad. 2,2. ¿Seguro? Menos 2,2. Muy bien. Yo creando mi plano auxiliar, en la cola de A, ¿sí? Que es el vector de color negro, lo voy a poner así de color verde el plano auxiliar. Sí, quizás ahí se me están perdiendo un poquito. A ver, lo voy a hacer de forma rápida, ¿no? En la cola del plano del vector A, voy a crear un plano auxiliar, ¿sí? Y veo que la cola está en el eje X hacia la izquierda, ¿sí? En el eje X hacia la izquierda. ¿Cuánto vale hacia la izquierda? En el eje X, ¿negativo o positivo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos cuadritos hay hacia la izquierda? 1, 2. Entonces sería menos 2. Menos 2. Ahora, ¿en qué eje Y se encuentra? ¿En el positivo o en el negativo? Positivo. En el positivo, ¿no? Entonces, ¿cuántos cuadraditos ha recorrido? 1 y 2. Sí, entonces sería menos 2,2. Nada más. ¿Sí? Simplemente es hallar la cabeza, ¿sí? Es hallar la cabeza en dicho nuevo plano auxiliar. Nada más. Me voy al vector B, ¿sí? Me voy al vector B. ¿Cuánto vale el vector B? Ya en sus cabezas, a ver, inténtenlo hacer. 4,2. 4,2, excelente. ¿Por qué? Yo estoy creando un plano auxiliar justamente acá en la cola, ¿no? ¿Y en qué eje X se encuentra? ¿En el positivo o en el negativo?
en el positivo, ¿no? Entonces, ¿cuántos recorrió? 1, 2, 3, 4. 4 recorrió la cabeza, sería 4. ¿Y cuánto recorrió en el eje Y? ¿Cuánto recorrió en el eje Y, jóvenes? 2. 2, ¿verdad? ¿Pero positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Sería 4,2. Y se acabó, ¿sí? Mira cuánta pizarra me estoy ahorrando. Finalmente, en el vector C, ¿cuánto sería el vector C con un plano auxiliar? 1, menos 2. 1, menos 2, ¿sí? No es 1,2, ¿sí? ¿Por qué, profe? Mira, creo un plano auxiliar, ¿en dónde? En la cola del vector C. ¿En qué eje X se encuentra? ¿En el positivo o en el negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Ya que está a la derecha. Entonces sería solamente 1, ¿sí? La cabeza ha recorrido solamente 1. ¿En qué eje Y se encuentra? ¿En el positivo o en el negativo? ¿Ah? ¿En qué eje Y se encuentra, jóvenes? ¿En el positivo o en el negativo? Negativo. En el negativo. Entonces, ¿cuánto recorrió en el eje Y negativo? 1 y 2. Entonces sería menos 2. ¿Correcto? ¿Se entendió de dónde salió, chicos? Sí, profesor. Ya lo voy a explicar, ¿sí? Bien, algunos se están perdiendo en esta parte, ¿no? En lo que es eje Y positivo, negativo. Bien, voy a hacer un problema adicional. Bien, yo cuando sé que cuando estoy en el eje Y positivo o negativo. Bien, yo sé que acá es el eje X, ¿sí? Ese es el eje X. Toda esa línea totalmente horizontal. Ahora, donde se cruzan se denomina el origen, ¿sí? Donde se cruzan se denomina el origen. Del origen hacia la derecha en el eje X negativo, toma valores positivos, ¿sí? Acá toma 1, 2, 3, 4, ¿sí? Del origen hacia el eje, hacia la izquierda, ¿sí? Adivina qué valores toma. Toma valores negativos. Negativo. Tomará menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente, ¿sí? Por eso yo pregunto, ¿no? ¿En qué eje X se encuentra? ¿En el positivo o en el negativo? Allá en el vector C veo que está en el positivo, ¿no? Ya que la cabeza se encuentra en el eje X positivo. Entonces, en X será positivo, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa con el vector A? ¿Sí? ¿Qué pasa con el vector A? ¿En qué eje X se encontrará? Ya veo que está a la izquierda del origen. Por ende, X tomará negativo, valores negativos. 1 y menos 2. ¿Sí? Lo mismo pasa con el eje Y. ¿Sí? Lo mismo pasa con el eje Y. ¿Cómo así, profe? Sabemos que en el eje Y es el eje que está totalmente vertical. ¿Sí? Totalmente vertical. Y acá será el punto de cruce, o el origen, como se le conoce. Para arriba, ¿sí? Para arriba se denomina ¿qué? Valores positivos, ¿sí? ¿Qué será? 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3. Esos son valores positivos. Para abajo se denomina valores negativos, ¿sí? Debajo del eje del origen se denominan valores negativos. ¿Cómo así? Menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Entonces serán valores negativos. En el caso de C, volvemos al ejercicio de C, ¿qué es lo que te estoy pidiendo en pocas palabras? Creas que un plano cartesiano auxiliar en la cola y simplemente medias la cabeza y ya te sale el vector por defecto. ¿Cómo así? Veo que está en el eje X positivo, ¿sí? Porque está desplazado hacia la derecha. Entonces será 1, ¿sí? 1. Me veo fijo en el eje X vertical, perdón, en el eje Y vertical. ¿En dónde se encuentra? En el negativo. Entonces le pongo menos 2. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? Nada más es eso. ¿Los demás se entendieron, chicos? Sí, Profesor. profesor. Listo, entonces. Acabando la reunión.
y se acabó, ¿no? Ahora, en pocas palabras, la resultante te pide sumar todos los vectores, ¿sí? Todos los vectores involucrados. ¿Y qué me da? Simplemente tengo que sumar x con x con x,